afecta el procedimiento. Creo que el hecho de que no se ha entendido, me parece, por parte de las autoridades, y no solamente del Poder Judicial, ¿no? Siempre hemos señalado a las fiscalías o procuradurías, pero pues ahorita, con este retorno a una nueva normalidad, que ya no está, bueno, no es nueva normalidad, sino realmente es una normalidad distinta. Pues también hay mucha inconformidad por parte del ciudadano hacia pues a la forma en que el Poder Judicial está renovando, ¿no? Me parece que ha habido muy poca planeación por parte del Poder Judicial. Tuvieron años y meses para prepararse y no se ha hecho nada, no se ve nada, no hay creo yo que hay una indolencia por parte de las autoridades en ese sentido del poder judicial. Pero bueno, creo que ese no es nuestro tema, pero la verdad es que sigo sintiendo como abogado postulante, litigante, y en voz pues, de mis representados, sigo sintiendo ese vacío, por así decirle, que nos está dejando el Poder Judicial, ¿no? Del Estado de Chiapas. No ha habido avances, por el contrario, creo que dimos un paso atrás con esto que poquito habíamos avanzado, que eran estas citas en línea que se estaban realizando, y pues se quitaron ahora la semana pasada, bueno, el inicio de mes, cuando se empezaron pues ya la nueva normalidad, o esta normalidad atípica, se quitaron, y pues ahora se requiere que todo mundo que quiera hacer un trámite tenga uno que acudir a sede del Poder Judicial, y verdaderamente es un caos total. Así que veo, bueno, más bien siento, ¿no?, que no hay una hay lejanía por parte del Poder Judicial hacia la ciudadanía, y seguimos no escuchando a nada del Poder Judicial que nos quisiera decir algo. Pero bueno, estaremos comentando esto hasta que esperemos realmente exista algún avance. Pero bueno, estimado amigo, el día de hoy vamos a estar platicando contigo acerca de los delitos cometidos por servidores públicos, ¿no? Responsabilidad por servidores públicos, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué es un servidor público? Bueno, un servidor público, en términos del artículo 108 constitucional, es toda aquella persona que desempeñe un cargo o comisión con cargo al erario en el ámbito federal y también en el ámbito estatal. Es decir, todo aquel que reciba, en términos prácticos, todo aquel que reciba un sueldo del gobierno, de cualquier esfera o competencial, con un nombramiento, con funciones específicas para poder actuar dentro del servicio público. ¿También municipal? Es correcto, municipal también. Ok, y ahora, ¿cuáles son las responsabilidades que puede tener o debe tener un servidor público? Bueno, principalmente tendríamos que recurrir nuevamente al artículo 108 constitucional, me refiero a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la principal responsabilidad recae en el respeto a la Constitución. Para el caso de los servidores públicos de nivel estado y municipio, también recae la responsabilidad del respeto a la Constitución estatal, que en este caso en Chiapas es nuestra Constitución política, y también en cuanto a funciones específicas de las funciones propias del cargo que tenga el servidor público. Y me refiero en particular a esa función que llegue a tener la persona que desempeñe determinado cargo, pues respetar dentro del marco constitucional estas funciones. Pero yo iría más allá. De manera general, sería
control, responsabilidad del manejo de los recursos públicos y del buen desempeño de sus funciones, en donde entran los adjetivos de probidad, honradez, eficiencia. Me quedo un momento así pensando en que el Estado realmente estará haciendo acciones para procesar a los servidores públicos. Porque, bueno, con este nuevo gobierno llegó, bueno, o una de sus banderas de este nuevo gobierno fue el combate a la corrupción. Y gran parte de la corrupción, o creo yo que no existiría corrupción si los servidores públicos no participaran en ella. Así que para que se dé la corrupción propiamente dicho, pues tiene que participar algún servidor público, o será que no. ¿Habrá corrupción entre particulares? Es correcto. Actualmente los particulares también son sujetos de responsabilidad administrativa. Hay que identificar, para todos los que nos escuchan y todas las que nos escuchan, voy a tratar de manejar lenguaje incluyente a partir de todas nuestras conversaciones. Espero no se ofendan nuestros radioescuchas. En primer lugar, hay que identificar que la corrupción es un fenómeno que se traduce en el abuso de poder para obtener un beneficio propio o para terceros. En ese sentido, nosotros hemos arrastrado este fenómeno desde nuestros, yo lo podría llamar así, desde nuestros orígenes como país, nuestros orígenes como imperio, desde que Nueva España se constituye como virreinato, dado que Hernán Cortés fue el primer servidor público sujeto a un juicio de residencia, que era un método o procedimiento de control, de fiscalización por parte de la corona española. Es decir, culturalmente tenemos esta costumbre y este fenómeno lo hemos arrastrado. No voy a entrar en aspectos históricos, pero concluiría este aspecto histórico con un suceso del virreinato que estuvo a cargo del buen Juan de Palafox y Mendoza, en donde él señala en el libro de la visita general, hay un libro que se llama La visita general de Juan de Palafox y Mendoza, en donde a él le fiscalizan, le hacen una revisión a sus diferentes funcionarios en aquel tiempo, y uno de los fenómenos principales era que otorgaban beneficios a los familiares, ¿sí? Y él se daba cuenta, por eso estaba luchando contra la corrupción Juan de Palafox y Mendoza, y esta lucha de la corrupción que él tuvo históricamente generó que a él le imputaran o le intentaran imputar responsabilidades, porque se estaba metiendo con los compadres, con los amigos que recibían beneficios, recibían nombramientos, recibían aumentos de sueldo en aquellos tiempos, y las arcas quedaban vacías. Entonces él ya llegaba al punto que no tenía recursos para poder desempeñar sus funciones. Entonces nos venimos aquí al presente y nos encontramos con los mismos fenómenos que nos las mismas consecuencias que nos da el fenómeno de la corrupción, que es que encontramos siempre: le damos prioridad al amigo, a la amiga, le damos obra pública a los amigos, a los compadres, a los que nos echan la mano, y trasciende aún más cuando empiezan a pedir dádivas para poder beneficiar, obtener ese lucro se representa en dinero, ¿no? Ya no solamente es el influyentismo, sino también tenemos el cohecho, el peculado, que son fenómenos y que son ya tipificados desde hace muchos años, pero que no había esta coercibilidad, o al menos no estaban diseñados estos hilos legales que se crean en mayo del 2015 con el Sistema Nacional Anticorrupción, y que de manera paulatina se han ido reformando las entidades federativas, y hoy en día tenemos el Sistema Estatal Anticorrupción, que se conforma por un consejo ciudadano, que precisamente la semana pasada hubo una reunión en el Congreso del Estado donde se presenta, y
el fin último es la inclusión de la participación ciudadana. ¿Para qué? Para que existan herramientas más sencillas para poder en su momento dado fincar responsabilidades a las personas que están en un cargo. Pero el Consejo Estatal Anticorrupción, yo en alguna ocasión vi por ahí una imagen donde estaban las personas que están dentro del Consejo. No sé si ya funcione como tal, la verdad lo desconozco, pero pues yo veía por ahí algunos personajes y uno de ellos era el señor Uriel Estrada, quien es, ¿no? Y quien ha sido señalado en muchas ocasiones por varias circunstancias, pues que no sé qué tan cierto pueda ser o no, pero que es señalado, ¿no? por algunas circunstancias ahí. Pero el hecho es de que pues si este consejo ya tiene atribuciones y ya está desarrollando algunas actividades, pues yo desconozco cuáles sean y dónde las están desarrollando o cuál sea su función. Yo si quiero presentar alguna denuncia, queja, acta, como comúnmente le hemos conocido, yo puedo ir ante las funciones de este consejo, o forzosamente tengo que ir como siempre ante el Ministerio Público. De ahí leía yo un autor que decía que en cuestiones de torturas, en cuestiones de denuncias en las cuales se denunciara a la fiscalía o a la policía, no es prudente decir que sea la propia fiscalía quien investigue a sus propios fiscales. Entonces, no sé, la verdad es la función que desempeñen estos señores consejeros y si la están haciendo, ¿dónde la están haciendo? No sé si tú tengas algún dato por ahí. Mire, doctor, es una complejidad esto que a mí me apasiona mucho el tema de las responsabilidades, porque quisiera partir de lo general para poder explicarle a las personas que nos escuchan acerca de de este paradigma que vino o que trata de romper el esquema de la corrupción. En primer lugar, tenemos una constitución política que es nuestra ley fundamental, la cual es escrita para este país México y que define o determina, entre otras cosas, los derechos humanos que gozan las personas dentro del país y fuera también en algunos casos. La parte orgánica, que es la que define quiénes son las instituciones y qué autoridades son, reconociéndoles estas facultades para poder intervenir y actuar. Los organismos públicos dotados de autonomía, y hay un apartado que es el de reconocimiento, o podríamos decir el señalamiento de los medios de control constitucional. Medios de control constitucional jurisdiccionales, pues los conocemos: el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional. Tenemos en materia electoral el juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano, el juicio de revisión constitucional, y como un medio de control no jurisdiccional, el juicio político. ¿Por qué hago esta mención? Porque son las herramientas que generalmente los abogados y las personas que no son abogadas conocen. Es decir, si una autoridad hace un acto fuera de la ley, hay una posibilidad de irse al juicio de amparo, ¿no? Si hay una detención ilegal, usted puede recurrir, entre otras herramientas y otros recursos, tiene la opción del juicio de amparo. Si hay una ley que está violentándose o que está generando una esfera está violentando una esfera competencial de otro organismo, pues hay una controversia constitucional. Si hay una ley que no está adecuada conforme a la Constitución, una acción de inconstitucionalidad. Si hay un ciudadano que se siente violentando sus derechos político-electorales, bueno, tiene sus recursos. Es decir, aquí ya está el andamiaje legal para que puedan tener defensas. Sin embargo, y es ahí donde yo incluso estoy escribiendo al respecto sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, y después vamos a los estados, rompe con este paradigma en el cual ya hay una nueva modalidad, y es que se crean los órganos internos de control
que toda dependencia, sea autónoma o no, debe de tener. La Fiscalía General del Estado tuvo una reforma, la General de la República, y también la estatal hace poco, en donde ya se crea el órgano interno de control de manera formal, de manera legal, puesto que va a ser la instancia que va a conocer de las faltas en materia de responsabilidades. Hay dos tipos de faltas que reconoce la ley, las graves y las no graves. Y aquí viene lo maravilloso de este esquema de responsabilidad administrativa, que ante las faltas graves, quien debe determinar qué sanción se debe imponer a ese servidor público o servidora pública es un tribunal administrativo. Ya no va a ser la misma autoridad de la dependencia, o no va a ser la misma administración pública centralizada, sino que va a ser el Poder Judicial quien va a determinar qué sanción se va a llevar a cabo cuando se trate de faltas graves. ¿Y cuáles son las faltas graves? Bueno, pues una de ellas es la inhabilitación, que en materia federal es hasta por 10 años. Y evidentemente pueden aplicar algunas sanciones pecuniarias, es decir, en dinero. Y hay faltas no graves como llamadas de atención, amonestaciones públicas o privadas, que en este caso se van a determinar según el grado de responsabilidad. Es decir, van a haber funcionarios, y ahí vamos a tener un nuevo problema, doctor. Van a haber funcionarios que tal vez hagan una indebida interpretación a determinadas reglas de operación. Usted bien sabe que los fondos federales, los fondos estatales se determinan o se definen por reglas, ¿no? Te dicen, tienes 10 pesos, pues los tienes que gastar en esto, en esto, en esto. Si los gastas en otra cosa, es una responsabilidad. ¿Pero será desvío de recursos? Y aquí viene lo más importante, y yo creo que es el punto débil ahora de los órganos internos de control. Los órganos internos de control por lo menos deben de tener 3 áreas. Si usted quiere presentar una denuncia, que podría ser, la llamaríamos una queja, tiene que iniciarse ante el órgano interno de control para que una autoridad investigadora investigue los hechos. ¿Y qué pasaría si la investigación está mal? La autoridad sustanciadora, que es la segunda autoridad, es la encargada de sustanciar y resolver si es falta no grave, o de remitir al tribunal administrativo si es falta grave. Y una tercera autoridad, que es la de mejora, es decir, ¿en qué estamos haciendo mal? Hago una evaluación y voy a mandarlo a las áreas responsables para que mejoren sus procesos. Es decir, el doctor Iván vino a quejarse de que no hay una oficialía electrónica. Oye, sí, determinamos que en efecto se violenta el artículo 17 constitucional, el acceso efectivo a la justicia. ¿Sabes qué órgano interno de control? Te sugiero a ti, oficialía de partes, que implementes un buzón electrónico. Se supone que ese es el motivo por el cual se crea todo esto, para no solo fincar responsabilidades, también para mejorar para la ciudadanía los procesos internos que tienen las dependencias, doctor. Ok, antes de irnos a nuestro primer corte, les voy a decir la frase de la semana. Nos las dice Santo Tomás de Aquino: justicia sin misericordia es crueldad. Y el día de hoy, 30 de junio, se celebra el Día de las Redes Sociales. Cada año el día 30 de junio de cada año, su objetivo primordial es las redes sociales sean una herramienta que les permita a la población mundial una mayor y mejor comunicación, así como un medio para mantenerse informado utilizando una plataforma globalizada como el Internet. Nosotros nos vamos a nuestro primer corte, volvemos.